Muy bien, a esta hora pues tenemos ya la presencia de nuestro invitado, como cada viernes, historiador y escritor Carlos Vigil Vázquez, con quien nos trae a la memoria acontecimientos de la historia, las efemérides que debemos recordar para valorar y también quizás mirar ese horizonte con un criterio, con un pensamiento, sin perder esas raíces. ¿Cómo está, mi estimado Carlos? Bienvenido. Contento como siempre y gracias por tu bienvenida. Te saludo, como también saludo a Liz y a todos los amigos que nos escuchan en el ámbito nacional y a lo mejor internacional, pero sobre todo con la satisfacción de poder contribuir con algo a este universo. He escuchado varios de tus programas donde invitas a diferentes profesionales y de veras me nutro, porque así como yo, supongo, hay muchos jóvenes que aspiran a ingresar a un centro superior de estudios y no tienen acceso pues a una información, pero aquí Santa Mónica la está obsequiando. Y digo obsequiando porque no es un regalo, es un obsequio con un concepto diferente. Y qué bueno, porque la radio cumple su función. Como dije alguna vez, no solamente de entretener, sino culturizar, informar. Y en fin, dicho esto, quiero decirte, Jaime, que hay momentos en que uno, cuando lee la historia, se conmueve. Este 6 de agosto hemos recordado cuánta sangre se derramó a cuchilladas en la batalla de Junín, por ejemplo. Allí no se escuchó un solo disparo, arma de fuego, no. Todo fue a base de bayoneta, espada, machete, cuchillo y hasta trompadas. Y cuando se creía que la batalla estaba perdida, un desobediente cambió la historia. Rasuri. Rasuri. Le dijeron que se retire, toque de retirada. Y él aprovechó con su caballería, atacó y los realistas tuvieron que dispersarse y perdieron la batalla. Cuando digo realistas, no me refiero exactamente a españoles, ¿eh? Cuidado. En el ejército español habían indígenas, habían criollos, habían peruanos, que por convicción o por obligación defendían la corona, la causa de la corona. Pero son cosas que suelen ocurrir. Alguien me preguntó alguna vez, ¿y cómo los chilenos llegaron hasta Chota? ¿Qué? ¿Conocían el camino? No, es que obligaban a los indígenas o no faltaba un traidor, pues, que les mostraba el camino. En fin, son detalles. Y así como hablamos de grandes acontecimientos, también debemos hablar, Jaime, de cositas que ocurren en nuestro ámbito local y que ahora nadie recuerda. A mí me encanta escribir sobre conozcamos nuestro Chota. Mucha gente nos pregunta, ¿y esa cárcel que está junto a la Plaza de Armas, a media cuadrita nada más, desde cuándo está ahí? Eso me obligó a escribir un artículo que titulé La cárcel vieja. Mucha gente cree que el penal que existe en la actualidad ha sido el único en la historia. No. La cárcel vieja estuvo ubicada en lo que ahora es nuestro mercado central. Tengo en mi colección de cositas raras un pedazo de madera con una inscripción hecha con algún objeto punzocortante, me imagino, un clavo de repente, ¿no? Donde dice, ingresé a esta cárcel en 1827. Si nos guiamos por la fecha, eso ocurrió poquito después de la independencia. Y la cárcel funcionaba allí, en el mercado central.
exactamente en donde ahora hay un sector donde se venden carnes rojas. Allí estaba la cárcel. Y cuando pasan los años, el coronel Becerra, que fue alcalde de Chota, mandó construir el pabellón que hoy conocemos en la calle Alameda, la fachada. Esa parte la construyó el coronel Becerra. Aparte, había un sector abierto, un campo, una cancha, como se decía entonces, donde después, pasando los años, otro alcalde construyó las celdas que ahora ocupan los internos. Y en consecuencia, eso demuestra que Chota no fue fundada por españoles. Era un pueblo que existía, un pueblo indígena, y tenía como alcaldes solamente indígenas. Mira que uno de ellos proclamó la independencia con Sanchillón. Y era un personaje que, a pesar de ser obligado a ser colaboracionista, y digo colaboracionista porque a los caciques, a los indígenas destacados de un ayllu, los obligaban con el engaño de tú vas a ser el alcalde, los obligaban a cobrar el tributo, los obligaban a marchar a las mitas, a las minas, a los indígenas, con la licencia de que si tú cumples tu labor, no pagarás tributo, estás exonerado. Pero con Sanchillón no se dejó guiar de eso. A pesar de las ofertas, él siguió siendo rebelde. Por eso fue elegido como alcalde, el primero de nuestra vida independiente. Claro, y Carlitos, lo que tú nos pones a relieve hoy, recordándonos esos hechos, yo por eso siempre cuando anuncio tu participación, las efemérides, los hechos históricos, y que quizás tanta gente, o en su mayoría, desconoce, ¿no? Exactamente. Que casi pues estamos en la superficialidad, ¿no? Y que hay cosas tan interesantes que debemos saber, conocer, lo que nos has hecho referencia, dónde funcionaba la cárcel en esos 1927. 1827, perdón. Ahora, pues tenemos una cárcel para los internos, vamos a ir tranquilos porque disfrutan de todo, ¿no? De música, de movilizaciones, pero lo otro, cuando hay gente que se compromete, como Inocencio con Sanchillón, que nos refieres, ¿cómo le llamaban? El alcalde indio, ¿no? Que proclamó la independencia de Chota, ¿no? Porque además él tuvo contacto, tuvo que enfrentarse a la corona española para poner su posición frente a los atropellos, frente a las tantas cosas que había en esa época. Pero en fin, esa historia, cuando uno le pone a revisar las páginas, cómo te van haciendo recordar, y a veces parece como que ciertas cosas aún se mantienen, ¿no? Sí. Dependemos ahí y lo sumergidos. Interesante es que la historia no solamente nos hace recordar, sino nos hace reflexionar. Reflexionar, esa es la palabra, ¿no? Déjame contarte, Jaime, que por ordenanza real, cuando se fundaba una ciudad española, habían reglas. Se ordenaba que en la Plaza Mayor, o Plaza de Armas, como se llamó después de la independencia, debiera estar, primero, la casa de Dios, una iglesia, la casa del rey, que era el representante, un gobernador, de autoridad, y el pueblo, lo que en aquel momento se llamaba el cabildo, o se llama municipalidad. Y eso no sucedió en Chota. Por eso mantengo mi posición. Chota no fue fundada, porque para empezar, en la Plaza Mayor, que en este caso nuestra Plaza de Armas, nunca hubo iglesia. Ya les conté a mis amigos que la Catedral de Chota
nunca tuvo acceso a la plaza de armas, nunca tuvo entrada, puerta. En la catedral que se destruyó para construir la actual, decía, esta puerta se inauguró en 1912. Mira, ese archivo imprecedero, ¿no? Ajá. Otro detalle, la municipalidad nunca tuvo local en la plaza de armas. Cuando el general Iglesias llega a Chota persiguiendo a Becerra durante la Guerra del Pacífico, ataca a la municipalidad, pero era una casa particular. Y déjame contarte que esa casa era de mi bisabuelo, don Adolfo Vigil, y quedaba donde ahora funcionaba el Cine Teatro Chota. Es allí donde invaden el local y los soldados de Iglesias se llevan los documentos, los archivos, pero no lo llevaron como una joya, un patrimonio cultural, no, lo llevaron, y perdón que lo diga, como papel higiénico. Eso demuestra entonces que en la Plaza de Armas nunca existió municipalidad, o local, ¿no? De municipalidad. Allí donde hoy funciona la municipalidad, existió una iglesia vieja, era una capilla más bien, la Capilla de los Dolores, o la Dolorosa. Y cuando quedó en ruinas, después del incendio de Chota, tema del cual nos ocuparemos oportunamente, esa iglesia se derrumbó y el espacio quedaba para cualquier deporte, para cualquier actividad, inclusive circos. Yo asistí alguna vez al circo Cavallini, donde por primera vez conocí un camello. Habían traído animalitos, pues, como parte de la exhibición. Y por mucho tiempo ese local estuvo en estado ruinoso, hasta que en 1960 el alcalde don Pedro Coronado Arrascue lo compró. Era propiedad de la diócesis cajamarquina y pagó buen dinero por ese local, y recién allí se construyó el actual local de la municipalidad. Mira la historia. Antes funcionó al costado, donde ahora está el penal. Ese local, lo vuelvo a decir, fue construido por el coronel Becerra Silva, cuando era alcalde, y funcionaba en la segunda planta, una sala bastante amplia donde inclusive se hacían fiestas sociales. En la parte baja funcionaba la oficina del puesto de la Guardia Civil, mientras al otro lado funcionaba el penal resguardado por la Guardia Republicana. Mira cuántas cosas han cambiado. Y lo importante es manifestar que ese local donde hoy funciona la municipalidad se ubicó precisamente donde cuenta la leyenda que la patrona de Chota aparecía sobre una roca en una laguna. Muchos creen que nunca hubo laguna. Vayan los interesados a visitar la municipalidad y encontrarán que hay una bomba de agua que insufla el agua desde el subsuelo hasta la azotea. Y en la actual catedral hay un ambiente donde también hay muestras de esa afluencia acuosa, que demuestra que sí hubo una laguna. Es decir, discúlpame, mi estimado Carlos, la interrupción. Toda esta parte del centro de la ciudad, Lo que se llama la meseta de la Aconta. meseta, está sobre una laguna. Exactamente. Y vamos a decir, no somos una eventualidad. ¿Qué pasaría? Ojalá que no, como suele ocurrir. Acabo de escuchar la noticia respecto del Misti, el volcán arequipeño, que erupcionó hace 1200 años y que es posible que vuelva a entrar en estado de erupción y que entonces las cenizas sepultarían a Arequipa. Imagínate. Aunque ha dado una alerta hace poco, un fenómeno, ¿no? Exactamente. Lo que quiero decir es que hay sucesos que pueden volver a ocurrir,
tú me haces recordar, ¿qué pasaría si esa laguna, por exceso de lluvias, vuelve a aflorar? La ciudad queda inundada. Déjame contarte que hace varios años se me ocurrió excavar en el patio de mi casa para sembrar estos peces carpa. Ah, ujú. Y mi padre se opuso, pero al final aceptó mi capricho. Cavé 2 metros de profundidad y afloró agua. Lo que significa que por ahí pasaba parte de la laguna. Exactamente. Un brazo, como le llaman ahora. En fin, todas esas cositas nos hacen recordar, Jaime, que no debemos perder la prevención, como siempre proclamo, Sí. porque cualquier cosa puede suceder. La ciudad de Chota ahora la ves construida de ladrillo, pero hay casitas de adobe que cada vez que hay exceso de lluvias se vienen abajo. Sí, aunque son históricas las que quedan, ¿no? Ciertamente, ciertamente. Recordando inclusive que esas casas antiguas funcionaban como hospedaje para gente que venía a las campiñas, especialmente los domingos, a vender sus productos, y no tenían dónde quedarse, y habían posadas, ahí se alojaban. En la Plaza de Armas, en la esquina, cerca de la cooperativa, Ya. existía el Hotel Los Ángeles. Tengo una foto de la época de Benel, En la esquina 1924, al frente de la cooperativa. frente a la cooperativa. Mira. El segundo piso, ahí tengo la fotografía donde se muestra el cartel. He tenido que usar lupa para ampliar y leer Hotel Los Ángeles, el único y primer hotel que existió en Chota. Y al costado, precisamente en el atrio de lo que es la iglesia o la catedral, jugada de gallos. Jugada de gallos, así en la plaza o frente a la iglesia. Y ahí están los apostadores aplaudiendo, gritando, alentando a su gallo. ¿Y esos cuadros estarán, como se dice, pintados? No, son fotografías. Fotografías. Al menos Inéditas. tengo el gusto de tener en mis archivos cantidad de material. Que alguna vez un amigo me pidió por internet que le pase unas cuantas fotos y se llevó todo mi archivo. Y lo he publicado con su nombre, lo que se llama ahora un robo. Un robo. Cibernético. Cibernético, pues, ¿no? De tu producción, de tu archivo, que es interesante. Mira, Carlos, nos has hecho ver la historia de todos estos procesos que se han dado en la vida de nuestra querida Chota, ¿no? Exacto. Y cómo influenciar, porque ya es una oportunidad también el padre Severiano ha descartado que, según la tesis que él tiene, que Chota no fue fundada por ningún fraile, ¿no? Sino que existía aquí ya una población, y seguramente con una cultura propia. ¿No crees? Habrá oportunidad para hablar de eso específicamente, pero es verdad. Había como tú dices, una cultura, una civilización, que fue conquistada difícilmente por el ejército incaico, comandado por Tupac Yupanqui, el hijo de Pachacuti. Y eso ocurrió, como dicen los cronistas, alrededor de 1470, más o menos. Más o menos. Yeah. Lo que indica entonces que Chota existía. Si hablas de 1400, imagínate. Desde luego. Ya no nos remontamos a 1552. Ya no. ¿No? Eso lo vamos a explicar debidamente. Específicamente, a tratar, ¿sí? Qué bueno. De buena cuenta. Antes que nos gane el tiempo, correcto. Déjame despedirme de este programa. Bien. Como tú me presentas, también me presentan en esta obra, Ontolírica del Viento,
que es una colección, una antología de 75 poetas de toda América. Toda América, imagínate. Y mira qué bueno. suerte, allí me incluyen. Para nosotros también es una gran satisfacción, mi estimado Carlos. Y mira cómo me presentan. Carlos Vigil Vázquez, Perú. Periodista, cantautor, poeta y narrador. Ha publicado estampas chotanas en 4 fascículos. Tiene inéditos varios libros de historia y narrativa. Es autor de la música del himno de Carmen de la Legua de la provincia constitucional del Callao y del himno de la provincia de Santa Cruz, Cajamarca, ganados en concurso nacional. Como narrador ha sido antologado en Voces de Acunta y Chotanos del Cuento. En aquel tiempo, 2011. En realidad aparezco en varios otros trabajos antológicos. Pero con esto, Jaime, quiero saludar a una querida amiga que nos escucha en Cajamarca. Correcto. Tiene por nombre Esmeralda Mendoza Sánchez y está pasando por un momento muy difícil. Es jovencita, apenas va a cumplir 18 años y para ella quiero saludarla con este poema que aparece en esta antología, con el título de Olvido. No es libertad perdida lo que duele, es la indiferencia no esperada, la maledicencia, es la ausencia de quien se ama, es odio, es desprecio, náusea contenida, es hálito de muerte, desolación, es depender de otro, es tejer de días un mañana incierto, es envidiar el vuelo de una avecilla bajo la lluvia, es no querer separarse de la mano de Dios, es no poder decir un te quiero, es olvido. Qué interesante esa composición, esa creación, esa inspiración que viene de los poetas. Nos hemos cerrado con broche de oro, como dice este programa de hoy, hoy 8 de agosto, mi estimado Carlos. Te agradezco como siempre, mi agradecimiento a Liz, que nos escucha con atención y maneja los controles de una manera satisfactoria, pero sobre todo un agradecimiento a quienes nos escuchan. Por supuesto, a quienes nos escuchan. Gracias, mi estimado Carlos, será hasta nuestro próximo programa. Desde luego.